Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.com. A esta hora saludamos al general Eduardo Herrera Berbel. Él es escritor, analista, fue uno de los miembros destacados del ejército colombiano y ahora pues es uno de nuestros analistas para mirar con él uno de los temas importantes del día de hoy. Tiene que ver con el desplazamiento hacia La Habana, en Cuba, de una comisión del gobierno Petro encabezada por el canciller Álvaro Leiva Durán, su comisionado de paz, que buscarán explorar, restablecer los diálogos que fueron suspendidos con el ELN. General, gracias por acompañarnos. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Como quiera que usted fue uno de los miembros también que en algún momento estuvo como comisionado en diálogos con el ELN. General. Diego, muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Pues esa información que recibimos hoy sobre la llegada a La Habana, Cuba, de una delegación del gobierno, me parece que era algo que se estaba esperando en la reactivación de esos diálogos, especialmente desde que el presidente Petro fue elegido, que manifestó su voluntad de reiniciar estos diálogos. Comienzan los retos, Diego. A Sí. partir de esa pisada en La Habana comienzan los retos en este nuevo proceso. Esperemos, y son los mejores deseos, que a este gobierno le vaya lo mejor posible y le vaya también a Colombia y se pueda restablecer esta negociación y llevarla a feliz término. ¿Por qué ha sido tan difícil, general, lograr la paz con el ELN? ¿Por qué fue, bueno, digamos que ningún proceso es fácil, pero digamos, con el ELN siempre hay una dificultad y siempre los diálogos comienzan, pero luego terminan? Yo creo que se han dado, especialmente durante la administración Santos, en un momento donde había otro espejo que servía de retrovisor, que era el proceso de La Habana. Eso ya acabó. Va a quedar el ELN con un proceso solo, no tiene espejo mañanero que yo llamaba. Y eso puede permitir que se le dé una dinámica superior a este proceso que apenas está en los primeros pasos. ¿Qué quiero decir con esto? Los encuentros iniciales es para mirar cómo está la confianza, conocerse un poco para quienes no se han tratado anteriormente y comenzar a definir unos aspectos de orden logístico, de seguridad, especialmente ese protocolo. Y yo creo que de ahí, Diego, se va conformando y configurando una hoja de ruta que es la que nos va a llevar, o los va a llevar mejor, a una fase pública donde ya en serio y de manera pública se inicia un proceso formal. Sí, Antonio García ha dicho en las últimas horas en la entrevista a algunos medios de comunicación que ellos tienen voluntad de paz y que están dispuestos a dialogar con el gobierno del presidente Petro, pero dice en sus declaraciones que lo que se debe es iniciar, restablecer lo que se había hablado, retomar lo que se había hablado y no comenzar un nuevo proceso de paz. ¿Qué piensa usted, general? Creo que ese es el camino y también se lo he escuchado al gobierno nacional. Construir sobre lo construido. Mire, Diego, en el año 2016, después de 28 meses, 22 días, se firmó un acuerdo de diálogos para ponerle fin al conflicto armado con el ELN. En 53 años, en ese momento, no habían firmado ningún acuerdo con el gobierno nacional. Ahí está el acuerdo en modo espera. ¿Qué puede suceder? Que se ha ajustado, reajustado, pero esa es la carta de navegación que ya tienen disponible y eso ahorraría tiempo para buscar dinamizar esa hoja de ruta hacia un acuerdo definitivo. El presidente Petro le ha propuesto al ELN, y lo dijo públicamente cuando se le preguntó sobre este tema general, le propuso un cese bilateral del fuego. ¿Usted cree que ese es el comienzo, que se debe comenzar por un cese bilateral del fuego? Yo pienso que todo en el proceso de negociación tiene su momento. El momento ahora es reactivar la mesa y eso no es tan fácil ni tan rápido. Hay que definir sedes, hay que definir garantes, hay que definir reglas de funcionamiento, cuántos miembros de la delegación, levantar órdenes de captura, una serie de cosas que se tienen que establecer, la parte logística en la sede, solicitar que los países que van a estar de garantes pues lo acepten y construir ya esas primeras reuniones para comenzar a desarrollar la agenda.
La agenda o el acuerdo de diálogo tiene sus puntos. Si quieren el cese, tendrían que pasarlo de primero. Y eso es una negociación al interior de una mesa. No es que Claro. yo diga, vamos con el cese. No, está establecido que es secuencial. Luego hay que negociar que pase de primero. Eso, a mi modo de ver, también tiene una carga técnica muy grande y un impacto en el escenario nacional que debe analizarse con más tranquilidad. El presidente Petro también ha dicho, general, que los diálogos de paz con los actores armados, me imagino que también con el ELN, deben ser diálogos regionales y donde participe la sociedad civil, las organizaciones sociales. ¿Usted cree que le va a jalar el ELN a una diálogos regionales o que ellos van a decir, nosotros diálogos regionales no, nosotros nos vamos con el diálogo frente a frente con ustedes? No, mire, el acuerdo de diálogo establece exactamente que es una negociación directa entre el gobierno y el ELN. Eso está escrito y firmado. Que participa la sociedad, sí, participa la sociedad, pero no como miembro de la mesa. Puede participar con propuestas. Que exista un diálogo, los diálogos regionales vinculantes, pues es una buena oportunidad para que aporten elementos a la mesa que puedan permitir, pues, ir generando consensos para que el ELN sienta pues que se está dando un cambio de los que tanto ha solicitado en esas mesas de negociación. Pero que sí quisiera dejar claro, la negociación es entre el ELN y el gobierno y es para ponerle fin al conflicto armado, así está firmado. Ese fin del conflicto armado va a generar unas condiciones que deben mejorar las condiciones sociales de los sectores rurales y fortalecer nuestra democracia. Debe seguir participando la Iglesia como una posibilidad de mediación. El propio Papa lo ha expresado. En fin, han llegado voces de la Iglesia que estarían dispuestos inclusive a estar sentados en esos diálogos. Me parece que es fundamental y es en este momento que acompañe ese proceso la Iglesia va a ser muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia nos acompañó en la mesa cuando estuve en la mesa Sí, como verificador del cese al fuego, pero no como garante o como testigo en el rol que vaya. La sí. Iglesia tiene en Colombia pues especialmente en estos procesos una experiencia muy grande y podría aportar muchísimo para buscar esos lugares comunes que han sido tan esquivos en las negociaciones anteriores. ¿Deben estar los militares en una posible mesa de negociación con el ELN? Pienso que sí. Y para definir un cese tiene que haber una persona técnica que aborde esos temas, no solamente como apoyo a la delegación oficial, sino también como la representación de una institución que ha apoyado y seguirá apoyando la paz del pueblo colombiano. Sí, hay unas vertientes y unas opiniones que se han escuchado en los últimos días pidiendo que esos diálogos de alguna manera se hagan en Colombia y no en La Habana, Cuba, donde se venían desarrollando. ¿Cree usted que están dadas las condiciones para que los diálogos se hagan definitivamente en Colombia y no en La Habana o en otro país? Mire, Diego, el país no es el mismo de hace 4 años. El ELN no es el mismo de hace 4 años. Y el gobierno no es el mismo de hace 4 años. Mi comentario muy considerado es generen confianza en la mesa primero. Generen confianza. Construyan esa hoja de ruta marco. Cuando tengan construida esa hoja de ruta para dar el salto a la fase pública, háganlo en el exterior todavía. Y cuando las condiciones estén dadas en Colombia el año entrante, podrían estar de manera esporádica a la mesa o de manera definitiva. Pero lo que hay que buscar en estos momentos, que la confianza no es la mejor, es crear esa confianza entre las partes y eso especialmente se puede dar es cuando no se está sintiendo ruido mediático de Colombia y toda la problemática que acá se vive. ¿Qué papel deberá jugar Venezuela ante estos posibles diálogos con el ELN? Todos sabemos que allí pues existen campamentos del ELN, incluso están varios de los jefes guerrilleros de esa organización en territorio venezolano. Me parece que lo primero es lo primero, restablecer bien las relaciones, fortalecerlas, cuando eso ya esté en unos canales bilaterales de plena confianza y dinámica, pensar si Venezuela va a seguir cumpliendo o no su papel de país garante. Yo dejaría hasta ahí, Diego,
porque no quiero entrar en esferas de especulación. Pero lo Sí. primero es lo primero, fortalezcan las relaciones que llevan varios años también rotas o desactivadas, y cuando esto ya mejore, pues ya se miran las condiciones para si sigue siendo país garante o no. Muchos dicen que este nuevo gobierno trae nuevos aires y por ser un gobierno progresista de izquierda, pues sería mucho más fácil lograr un acuerdo de paz con el ELN. ¿Usted lo ve así? No, no lo comparto. ¿Por qué? Es un punto que es una ventana de oportunidad, yo no la puedo negar, que llama la atención y puede ser atractivo. La delegación del gobierno se va a encontrar con dos negociadores muy curtidos allá, García y Beltrán, que tienen claramente definido cuál es el punto de llegada que están buscando. ¿Y cuál Tuve es? la- ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto de el llegada? punto de llegada de ellos tiene muchas connotaciones y en el acuerdo está establecido muchas de ellas. Buscar una mejor situación social y buscar también la profundización de la democracia. Si usted lee el acuerdo, ahí está claramente definido hacia dónde apuntan la intención del ELN. Entonces, pensar que porque el gobierno le ha abierto la puerta, que es muy positivo, va a ser un proceso fácil. Yo espero estar equivocado, pero no lo creo así. Va a ser un proceso con las mismas dificultades, tal vez ahora con un escenario más favorable, pero con dificultades. No lo veo tan fácil. Sí, otro de los temas tiene que ver en general con la posibilidad de que otros actores sociales, así lo ha dicho el presidente Petro, participen del diálogo, no solo la iglesia, usted ha dicho, hemos hablado de los militares, pero otras fuerzas sociales. ¿Deben estar esas fuerzas sociales incluidas en ese posible diálogo o no? Sí están incluidas, pero de una manera que les quiero comentar rápidamente. El acuerdo de diálogo firmado es conversaciones directas entre el gobierno y el ELN, pero hay Sí. participación de la sociedad, pero no como un actor en la mesa. Puede participar dándole todas las propuestas necesarias para que se lleguen a lugares comunes entre el ELN y el gobierno. Pero lo que sí quiero dejar en claro, porque a veces se da esa confusión, es que no es un tercer actor vinculante en la mesa. Así no está establecido en el acuerdo. Pero sí es un actor que debe darle muchas propuestas a la mesa de esos diálogos sociales que se dan en los territorios, que permita buscar lugares comunes que satisfagan tanto al ELN como al gobierno. Tampoco se debe mezclar este proceso de paz con el ELN, con otros actores armados. Ya se han anunciado diálogos con el Clan del Golfo, con las autodefensas gaitanistas de Colombia. Es decir, el presidente se abrió a todos, pero no todos pueden estar en la misma mesa. Diego, el comisionado Rueda le leí una frase, comillas, cada loro en su estaca. Eso resume Eso resume claramente. todo, eso se lo leí al comisionado hace unas horas. Sí, usted, su experiencia, analista, usted escribió un libro inclusive que llamó mucho la atención sobre el tema de la paz, algo así como la paz inútil, sino, sí, sí, ¿cierto? Sí, Diego, yo escribí un libro que es la experiencia de un diario que llevaba, es muy meticuloso, se llama Un proceso de paz inútil. ¿Por qué le puse ese título? Sí, Porque, porque creo que el lector, cuando vaya dando su recorrido en ese libro, va a tener su propia respuesta y se va a encontrar con la mía. No se la puedo decir porque ya no lo leen, pero van a encontrar cuál es la respuesta a ese interrogante, un proceso de paz inútil, y el lector también va a decir, ¿coincido con la del autor o no coincido? Entonces, ese fue como el título que quise darle como para generar esa inquietud de su lectura. claro, ahí hay que comprarlo y hay que leerlo. El presidente Oye, Petro ha dicho en general que va a cumplir los protocolos pactados con el ELN. ¿Eso podría significar que la delegación del ELN que se encuentra en La Habana, Cuba, venga a Colombia, venga a diálogos en Colombia o puedan regresar al menos a Colombia? mire, la decisión del presidente Petro es el punto de partida de ese nuevo proceso no nuevo, para reanudar ese proceso. ¿En qué sentido? En que el protocolo de seguridad fue hecho para, si se llegara a presentar una ruptura, ellos pudieran regresar a Colombia con las garantías.
no es para los garantes, es para el ELN pudiera regresar. Estar esa situación del protocolo en ese stand-by, llamémoslo de esa manera, pues no ha permitido que esa delegación en 4 años venga a hablar con sus jefes y con sus compañeros. Leí un trino de García que dice, si debemos activar el protocolo, dice él, comillas, para que la delegación vuelva a Colombia. Sí. Entonces, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, claro. Entonces, es muy posible tenerlos nuevamente aquí en el país. No, regresar cumpliendo el protocolo y después ya volver en las nuevas condiciones. Esa es la lectura mía, no sé si sea la real. Y ya volver nuevamente, pero tiene que activarse el protocolo porque no está activado. Claro que sí. Pues general, ahí están sus opiniones, todas muy francas, muy sinceras, directas, analíticas como siempre. Usted es un hombre de paz, a pesar de que vistió el uniforme de las Fuerzas Armadas de Colombia, pues obviamente ha estado inmiscuido en todos estos temas de la paz y conoce como nadie todo lo que hay detrás de estos procesos. Le agradecemos mucho esta comunicación con las dos orillas, general. Un minuto, Diego, agradecerle esta invitación y expresarle que hago esto después de un silencio de varios años, Sí, bastante. porque tengo un convencimiento por la paz y lo que pueda aportar, aunque sea con estos comentarios o análisis, serán siempre dispuestos para hacerlo en el momento en que sea requerido. Muchas gracias. Pero ya que me lo dijo, tengo que hacerle la pregunta, general. Si lo llaman a una posible comisión y si el presidente Petro lo busca y dice, oiga, general, ayúdeme, ¿le jala? Esa es una hipótesis que yo quisiera dejarla a la imaginación suya. Yo, sinceramente, no estoy buscando absolutamente nada sino la paz de Colombia. No tengo ningún interés de orden personal. Si puedo colaborar de alguna manera con estas experiencias, con eso me siento totalmente satisfecho. Muy amable. General, la mejor de las suertes. Muchas gracias. Gracias, Un abrazo. señor. Que esté muy bien, general. Adiós, Diego. General.